Muy buenas noches, noche de miércoles en Así Somos. Monty Salfate, ¿cómo estamos? Muy bien, Marchísimo, ¿cómo está, querida? Bien, pues, qué rico bueno. verlos. Todo perfecto. Hoy día, escúchame bien en tu casa, porque vamos a entrar al mundo espiritual, al mundo de las creencias y el mundo de la fe, en la imagen Salfate de la Virgen de Guadalupe. Exactamente. Tenemos imágenes exclusivas, además, cuando visitamos la Basílica, donde se encuentra la Virgen de Guadalupe, la morenita, ¿cierto? La patrona, la señora, considerado como uno de los íconos religiosos más importantes dentro de las religiones cristianas, particularmente la católica, que por supuesto venera santos, y en este caso a quien sería la madre del Hijo de Dios. A ver, hay que decir que estamos frente a un hecho inusitado, porque esto se arranca del marco de las meras creencias. Esto no es precisamente un acto de fe. Son tal el nivel de pruebas, no solo en milagros en la familia y en las personas, sino de estudios científicos que se le han hecho a este cuadro en particular, que siempre terminan las conclusiones en un asombro rotundo, porque la verdad es que este cuadro, como los propios científicos dicen y cuyas cuñas tenemos para mostrar más adelante, no tiene explicación, no puede haber sido hecho por el hombre, y por lo tanto y por descarte lo único que queda es el concepto de aquerotipo, vale decir que es una pintura hecha por la divinidad, entendiendo que solo habría 3 en el mundo y en la historia de la humanidad. Ahora, todo esto lo vamos a ver increciendo, pero la Virgen de Guadalupe volvió a ser noticia, porque en Salta, Argentina, producto, según dice la familia que posee una reproducción de la misma Virgencita, habría llorado a propósito del contagio de los primeros y pocos que se tenía noción en el país vecino. Familia, dice ahí, asegura que imagen de la Virgen de Guadalupe lloró tras saberse nuevo caso de coronavirus. Esto es en Salta, Argentina. La imagen religiosa, les cuento, llegó a la vivienda, ¿cierto?, de estos queridos compatriotas, o sea, no compatriotas, digamos vecinos, de postcordillera, hace casi 2 años, por pedido de la nieta. ¿No? Exactamente. Y es la primera vez que tiene este tipo de manifestación. Señaló un familiar, es un mensaje. Como madre, lo puede entender. Ella dio vida y nos da vida a nosotros en esta situación delicada por la que atraviesa el mundo. Oye, ahí estamos viendo la imagen, que además es una fotografía que se empezó a viralizar a través de las redes sociales. Un integrante de la familia, como bien nos contaba Salfate, saca esta imagen para subirla, para contarlo. Esto es cuando estaban muy poquitos casos en Salta, estamos hablando del 3.º o 4.º, y uno ve en el ojo que está justamente al costado izquierdo de la pantalla, más cerca de nosotros, que se ve como una lagrimita por esta parte, como un... Claro, no sé, como que va a caer la gotita de agua que va cayendo, y eso sería justamente porque ella como madre está sufriendo por la realidad que se está viviendo en el mundo y específicamente en Salta. Bueno, muchas veces imágenes religiosas han dado alguna expresión de vida, si lo pudiéramos llegar de alguna forma. Por lo tanto, ver esta imagen no... A ver, uno siempre le entra la duda, ¿será o no verdad? Pero dada la historia también de los elementos de la Iglesia Católica en este momento, a muchas personas le han sucedido este tipo como de acercamientos un poco más reales con figuras inanimadas, ¿cierto, Salfa? Que no pareciera ser tan extraño ver esto. No es extraño, es muy buen punto lo que ponen ustedes de que esto en las distintas religiones, a ver, seamos justos, algunas de sus representaciones icónicas han entregado algún tipo de manifestación de advertencia, de acompañar en el dolor de sus creyentes. Ahora, estamos hablando en un caso que se separa, pero infinitamente, de todos aquellos actos que a veces tienen que ver mucho con la fe. Me explico. Muchos de los casos donde estatuas parecen llorar sangre y todo, terminan teniendo algún tipo de explicación, que tiene que ir simplemente por los cambios de temperatura o sencillamente, digamos, por la humedad recogida al interior de estas estatuas, generalmente huecas, terminan botando algo. Pero esto podría ser un ejemplo más de aquello, ¿no? Aquí yo creo que lo interesante es las lecturas que hace la gente, no solo en reforzamiento de la fe, sino que es el apoyo y contención justa y necesaria que necesitan en tiempos difíciles. Pero, como insisto, no hace falta tener fe, no hace falta que sea o no parte de tus creencias con respecto a las demostraciones a lo largo de cientos de años que ha hecho particularmente
particularmente la Virgen de Guadalupe, en donde científicos, incluso algunos de ellos completamente ateos, alejados de estas temáticas, han tenido que arrodillarse prácticamente y reconocer de que lo que sucede en torno a la tilma, a la imagen de la morenita, es algo que claramente rebasa toda lógica y explicación racional. Y queremos dar algunos ejemplos de aquí. Sí, no, y es muy particular lo que pasa con la Virgen de Guadalupe, porque la misma basílica, cada 12 de diciembre llegan más de 10 millones de personas a visitarla. Y no solo creyentes, sino que también personas que van para poder apreciar esa manifestación cultural, para poder impregnarse de toda esa magia que se tiene en torno a esta festividad religiosa en México, un país que por lo demás tiene más del 80% de su población es católica, o sea que todavía conserva mucho ese misticismo también de la religión católica. Entonces, no solamente creyentes, sino que también gente que se siente quizás un poco atraída o admirada por estos milagros o cosas místicas que suceden hoy día también, que siguen pasando. Perdón si cometo una infidencia, pero más avanzado este programa nosotros vamos a ver un compilado, un material audiovisual exclusivo de Juan Andrés Salfate, que tuviste la oportunidad de visitar a la Virgen de Guadalupe. ¿Y por qué lo aviso y por qué lo adelanto? Porque Salfate, tú nos contabas, tú no eres una persona creyente, devota de la Iglesia Católica, no eres simpatizante al 100% de la Iglesia Católica, pero sí lo que te generó la Virgen de Guadalupe, el deseo de ir a verla, es algo que vive mucha gente, muchas personas. O sea, esto escapa de alguna forma a la religión. Yo, de hecho, lo que fui por segunda vez en otra parada, digamos, con más años en el cuerpo. Y lo que me pasó ahí, y se los digo muy sinceramente, fue para mí un proceso de confirmación frente al milagro de lo que es esta pintura. De hecho, agradezco de cómo se dieron las situaciones. Estamos hablando de que un cuadro que todos los días del año, desde los últimos cientos de años, finalmente tiene muchos visitantes, y la vez que yo fui, estaba yo y una persona más nomás. Eso, que tuve todo el tiempo del mundo de verla infinitas veces. Qué privilegio. Y bueno, le adelanto nomás. O sea, a mí me da lo mismo reconocerlo, pero fue tan potente ese encuentro que yo me fui llorando para la casa después. Pero bueno, oye, vamos a conocer ese material sin lugar a dudas, pero para entender por qué Salfate le genera eso, por qué a ti en tu casa te genera eso y a millones en el mundo entero, hay que entender primero la historia. ¿Cuándo nace? ¿Cuándo se empieza a conocer el nombre de la Virgen de Guadalupe? Hay un registro que se llama Nicamo Powa, que es del año 1531. Eso, obviamente, en el idioma nativo da referencia a aquí se cuenta. O sea, vale decir, es un compilado del relato perfecto, como una crónica al momento, y lo estamos viendo precisamente en pantalla, de cómo se llevó a cabo el encuentro de, ojo, para que usted entienda, el negacionismo de la iglesia de aquel entonces, en donde la Virgen tuvo que realizar 3 milagros para convencer obviamente al jefe eclesiástico de la zona en aquel momento, para demostrar obviamente cuál es la verdadera naturaleza divina de este cuadro. La morenita, ¿cierto?, en el cerro de Tepeyac, y que todo está ligado a un indígena, Juan Diego, que ya pasó obviamente a los libros de historia, no solo de México, sino que de la religión y de la fe católica, producto de que él fue el elegido para tener el encuentro frente a esta aparición mariana de la Virgen de Guadalupe, dada su locación geográfica donde aparece, y particularmente lo que ha significado hasta el día de hoy como símbolo, pero un estandarte, pero vinculado al hacedor de milagros, pero realmente por cientos de años, de personas que no solo le rezan, sino que ha generado una cantidad de prodigios que muchos agradecen. Todo esto en 1531, a fines de diciembre, que no es casual esa fecha, porque es cerquita el 25 de diciembre, con el cual se vincula el nacimiento de Jesús, y que es una de las particularidades que obviamente tiene esta pintura en sí. Usted está viendo este recorrido por esta pintura que ya vamos a analizar en detalle, pero quiero que entiendan esto. Cuando yo fui a esta basílica, que mire cómo está todos los días, y cuando fui había una persona, de esas cosas que yo agradezco hasta el día de hoy, es que la verdad, la cantidad de símbolos y mensajes que encierra son impresionantes, pero impresionante yo creo que debe ser en la figura religiosa, más que el manto de Turín incluso, sobre el cual más documentales y estudios científicos de las más prestigiosas universidades de todo el mundo han hecho.
Oye, me llama la atención algo que dijiste, esto de la poca fe o de la poca creencia que tienen los mismos obispos o sacerdotes a veces en los mismos milagros o en las cosas más mágicas que tiene la Iglesia Católica o sus imágenes, claro. Porque en esta historia, Juan Diego, que es este indígena mexicano al cual se le aparece esta Virgen, ¿cierto?, tiene que pedirle 3 milagros, 3 pruebas para que él pueda ir donde su obispo y decirle: se me apareció esta Virgen y la Virgen me está pidiendo que construya un templo. Cosa que se repite mucho hoy acá en nuestro país. Por ejemplo, cuando hablábamos del Cristo de Mayo la semana pasada, escuchaba unas entrevistas de unos sacerdotes que le bajaban un poco el perfil a esto que se le haya caído la espina, la corona de espinas al cuello. Los mismos sacerdotes como que no decían que eso... Ni procesión hubo, ¿qué más? O sea, que no le daban mucha importancia. Entonces, es como curioso que esa paradoja se arrastre desde hace tanto, casi ya 500 años, Monty, ¿cierto? Mira, estamos en el 9 de diciembre del año 1531. Está este indígena, Juan Diego, que se encuentra precisamente en el antes mencionado cerro. Va caminando, ¿cierto?, haciendo sus quehaceres, y él percibe que en algún momento el canto de los pájaros se transforman en su interpretación mental y comienza a escuchar que detrás de ese trinar comienzan a llamarlo por su nombre. O sea, es como que el trino de los pájaros se convierte de repente en como que lo están llamando con su nombre y apellido. Y él decide hacer caso y lo llevan a un paraje en donde ahí la Virgen misma aparece y le dice: quiero que le vayas a decir al dueño, al líder de la iglesia de este pueblo, Juan de Zumárraga, que quiero que se eriga, que se levante un templo en mi nombre en este lugar, en el por donde tú estás pasando, donde los pájaros milagrosamente a través de sus cantos que tú entiendes el trinar de ellos, quiero que sea levantada una iglesia en mi nombre en este lugar. Bueno, él obviamente lo menos que va a hacer es hacerle caso. Va corriendo obviamente, sí, donde el obispo, y donde, producto del racismo, de mirar por encima del hombro, producto de ese negacionismo bastante curioso de parte de varios curas, que cuando tienen frente a sus narices un hecho milagroso, deciden hacer oídos sordos al respecto. ¿Qué dice Juan de Zumárraga? Estás borracho, no te creo. Y la Virgen, ¿por qué se va a presentarte a ti? Si me dice algo tan importante, me lo diría a mí, pero a ti no. Y finalmente le pega un portazo en la cara y lo manda completamente de vuelta. Fue, digamos, así como Pedro, la primera negación que el obispo Juan de Zumárraga le hace a Juan Diego, donde humildemente la Virgen le hace esta petición, eligiendo precisamente, valga la redundancia, al más humilde de los ciudadanos para que haga esta entrega a los que representaba en la iglesia. Ojo, entre sus casos, las 2 manitos que tiene pegada la Virgen, una es blanca y la otra es morena. Ella, y se me dejan a parar los pelos, quería que el mensaje llegara de gente de los pueblos originarios. Quería que hubiese una unión de los pueblos. Oye, Salfate, quiero que... Y fue negado por el cura del momento. Pero igual que ahora. Ustedes hablaban un poco de No por qué o lo extraño que puede sonar esto de que las altas esferas de la iglesia, de cualquier tipo de iglesia, en cualquier sector, ¿cierto?, sean tan negados para el tema de los milagros. Sí, pues no se puede entender por qué, pero... A mí me parece, y por lo menos yo saco una lógica que es muy personal, que ellos tienen miedo a perder la divinidad que se les ha dado en la tierra. Acá muchas personas y que son muy devotas, y estoy hablando de cualquier tipo de iglesia, efectivamente le dan una imagen demasiado superior a los pastores, a los curas, etcétera. En el momento en que ellos se entregan a la creencia de los milagros abiertamente, claramente van a empezar a perder ese poder. Sobre todo si llega de otra gente. Sobre muchas personas, sobre todo si llega alguien que ellos... Porque también no quiero generalizar, pero sobre todo en otras épocas, ya para dejarlo más suave, había muchos pastores y muchos curas que eran tremendamente discriminadores, tremendamente racistas, y que efectivamente, como tú decías, no les iba a entrar en la cabeza, Monty, que la Virgen se le apareciera a alguien que, bajo su lógica, era inferior a él. Claro, pero si seguimos un poquito la lógica del por qué se aparece esta Virgen, y yo creo que ahí tú puedes aportar también más datos, Alfa, es que justo pillan a este indio, en particular Juan Diego, en una situación en que los nativos mexicanos estaban siendo conquistados por los españoles, ¿cierto? Estaban en una situación vulnerable
tanto física como espiritualmente. No, sí, lógico, por lo tanto, si lo analizamos como desde ese punto, ¿por qué aparecérsele a este personaje que tenía menos poder que este obispo? Quizás, y yéndonos hacia el lado más divino, era como para reafirmarle esa fuerza que debía tener el pueblo mexicano de seguir luchando, de seguir en pie, a pesar de esta conquista tan severa que estaban teniendo en ese momento. Un poco de señal de fe y de fuerza, ¿no? Ojo, y no, para que no se malinterprete, yo encuentro que se le puede aparecer a quien quiera. Yo lo que estaba haciendo justamente era como la visión de por qué los poderosos, los obispos, reclaman efectivamente. Creen que tienen la exclusiva. Claro, entre las apariciones más connotadas está la de Juan Diego y a los pastorcitos, ¿cierto?, en Portugal. Así que generalmente elige a gente linda, humilde y creyente, y no los que están en las altas esferas de la iglesia. Por algo será simplemente tarea para la casa, yo supongo que para los curas. A ver, atención. No le cree Juan de Zumárraga, el obispo en aquel momento, que para quién era el mensaje, porque él es el que tiene los recursos y el que dice, la Virgen se le ha aparecido a este indígena, vamos a levantar y hacerle caso y poner una iglesia en este lugar donde ella indicó. No pesca. Entonces la Virgen tiene que hacer 3 milagros. El primero, curar al tío de Juan Diego que estaba al borde de la muerte. Pero, obviamente, cuando va con ese dato, mira, la Virgen me dijo que iba a hacer esto, mi tío está bien, aquí viene a visitarlo, se lo trae y le dice así como, no, se curó, estaba borracho, todo eso le dice. Claro. Y finalmente los manda para la casa. Y aquí es cuando la historia tiene un cambio fulminante, porque el segundo y tercer milagro es algo que, confirmado por los historiadores de la época, es algo que es claramente un imposible. Lo que hace en el cerro donde se le presenta a Juan Diego, que es un cerro desértico. Uno cuando va a esa localidad, sí, claramente, incluso en época primaveral, un peladero, digamos, con muy propio, es como un paisaje del Coyote del Correcaminos, poco menos, ¿cierto? Son ese tipo, digamos, de donde hay más cactus y por aquí una flor así cada 100 metros y todo lo demás. Y lo que hace es que cubre una gran porción de este cerro de forma espontánea. Aparecen de la nada una gran cantidad de flores y con ciertas rosas en particular. De ahí que está nuestra querida teleserie La Rosa de Guadalupe, porque Esparta son estas rosas blancas que no corresponden al lugar. Y ojo, yo estoy hablando de un cerro completamente desértico y pelado que finalmente se cubre, o sea, lo viste con estas rosas. Y aquí viene lo más impresionante. La Virgen le dice, llévale estas rosas al obispo y le dice que si no cree, que venga a verlo en este cerro desértico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se saca su tilma. Por eso le dicen la tilma. ¿Por qué le dicen la tilma? Bueno, existe una planta que es como una aloe vera. Eso es una aloe vera que se llama agave, donde se sacan tejidos para hacer ropa, licores, un montón de cosas. Y generalmente los indígenas, que es la prenda más humilde que hay, porque no tenían acceso al algodón, ni mucho menos, es una cosita que les sirve para cubrirse con una capa y sirve como saquito para echar cosas. Entonces se saca la tilma, que es un pedazo, ¿sabéis lo que parece? Parece un saco de papa. Eso es la verdad. Perfecto. Imagínate la humildad que eligió la divinidad para representarse. Atención que vamos ahí, y perdone que me emocione, pero la verdad es que cuando uno está frente a esto es realmente impresionante. Es una cosa que no se cree. Bueno, se saca este saco, Juan Diego, y agarra unas florecitas, ¿cierto? Las corta, que acaban de aparecer espontáneamente en un cerro desértico, para llevársela al obispo. Ahí va con su saquito y le dice, mire, la Virgen me ha dicho que usted si no cree, le regala estas flores y vaya a verlas, porque en el cerro han florecido y se ha cubierto todo este sector con estas rosas blancas. Abre la tilma, abre este saco y ven estas rosas, y dentro del saco aparece la pintura. O sea, lo que ustedes están viendo, que es la pintura Virgen de Guadalupe, es exactamente el lienzo, es el saco que él se quitó. Es esa tilma, es eso de agave, que es una arpillera muy gruesa que no permitiría pintar sobre ella. Espérame, precisamente. ¿Eso sale formado de este saquito que él hace? Se formó espontáneamente. Ni siquiera Juan Diego sabía que la Virgen había pintado en el saco que él se sacó de su espalda para colocar las rosas y llevárselo al obispo. Cuando le tira las flores, aparece la imagen de la Virgen. Algo que no se puede imitar. Algo que hasta el día de hoy no se puede hacer y que deja desconcertado a químicos que han sido premios Nobel y que le han pedido, digamos, estudios y dicen, no tengo idea, esto no se puede hacer. Y las imitaciones, ya vamos a ver. Oye, y además estamos hablando de la cantidad de años que han pasado. Vamos a pasar a revisar las pruebas científicas, lo que se ha analizado, pero tenemos un video, Salfate, de hecho, de unas declaraciones de cómo nace esta tilma. Pasemos a revisar. A ver.
Il monte Tepeyac è roccioso. El monte Tepeyac es muy árido y era diciembre, por lo que encontrar rosas era algo imposible. Sin embargo, el campesino Juan Diego encuentra lo que el obispo le había pedido. Mete las rosas en un atillo y cuando se las enseña al obispo, con gran sorpresa, descubre que donde estaban las rosas aparece esta bellísima imagen de la Virgen con rasgos y vestidos indios. Eso es lo mágico y lo que claro. más sorprende, ¿cierto? Porque finalmente este indio se deja caer las rosas y tenía la pintura hecha, y es la pintura que se conserva hasta el día de hoy. Es esa, o sea, no ha sido esa alterada. tilma es la que hoy está en la Basílica de Guadalupe hace ya casi 500 años. Exacto. Vamos a conocer en este programa cuáles han sido los procesos de esa pintura y cómo logra conservarse tan bien hasta la actualidad, que por lo demás hoy en día la vemos ahí muy bien protegida, muy bien cuidada y resguardada. Oye, espérame, pero ¿le creyó ahora? O sea, no tuvo Con esto ya sí. No, ahí Ya. digamos, o sea, créeme que se arrodilló y terminó pidiendo perdón. Vamos ahora a la pintura en sí. Vamos a analizar la imagen en todo y cada uno de los tremendos símbolos que contiene, porque son infinitos y siguen apareciendo más y nuevas interpretaciones. Ojo, no, me equivoco, no solo interpretaciones, está súper claro lo que la pintura representa, incluso con el conjunto estelar de estrellas que acompañan el mantito que ella lleva y que la protege. Ojo, perdona que sea majadero, pero esa pintura que ustedes ven apareció de forma espontánea, de la nada, en un saco de papa y se conserva hasta el día de hoy tal como la ven. O Pero sea, apareció, voy a hacer de verdad la pregunta que puede ser muy pelotúa. dígalo. ¿Apareció tal cual? Apareció tal cual. Como nosotros no la ha sido estamos alterado. viendo, no ha sido alterada, no ha sido No, está pintada prohibido. en el curso de los años. O sea, la única alteración que ha tenido ha sido 2 ataques que ya los vamos a revisar, incluso cayéndole ácido, y se autorregeneró. O sea, bastaría uno de los ejemplos de los muchos que vamos a dar para entender de que eso, como se ha denominado, no fue hecho por el hombre. Atención, vamos obviamente a analizar punto por punto, porque todas las preguntas que a usted le está surgiendo es la que le ha ocurrido a lo largo de estos cientos de años con respecto a la pintura. Ya hay explicación que obviamente su origen tiene que ver con la luz divina con respecto a esto. Vamos primero, la Virgen que aparece ahí, entre otras manifestaciones, entre otros simbolismos, es la Virgen que está mencionada en el Apocalipsis. Fíjese que está pisando una luna abajo, hay un arcángel, todo demás. Atención, dice así. Capítulo 12, libro del Apocalipsis. María Guadalupe en el libro de las revelaciones final de la Biblia, Nuevo Testamento. Y apareció en el cielo un gran signo, dice el libro escrito por San Juan, no el apóstol, sino el profeta. Una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de 12 estrellas en su cabeza. Maestro, la pintura de la morenita es exactamente eso. Oye, y otra de las cosas también que dice es que María está encinta. Es decir, embarazada, trayéndolo al coloquio de ahora. Por eso, entonces vamos a ir punto me adelanté por ya, punto. perdón, es que me pongo ansioso Pero porque es que está de verdad, bien, porque eso es lo que quiero que se genere. Porque, a ver, perdón, voy a repetirlo por última vez y perdónenme que yo es que no puedo creer que yo que no soy, digamos un amigo particular de la institución católica, o sea, basta la historia y se acaba. Pero esto es una cosa impresionante. Yo cuando fui a verla por segunda vez, hace poco más de un año, con mi señora, para mí fue un hecho de confirmación. O sea, yo no es que ustedes entran a mi casa, digamos, y está lleno de vírgenes y Cristo, generalmente van a ver Buda y otras cosas, pero yo me voy llorando porque este cuadro tiene una particularidad. Tú lo ves y te queda claro de que tú estás frente a un milagro. O sea, ¿cuántos de ustedes han estado frente a un milagro? Prácticamente no. Eso es un milagro en vida. Tú tienes la posibilidad de tomar un avión y ver un milagro. Eso es una querotipa, eso es un nombre que se le da solamente a 3 cosas reconocidas en la historia de la humanidad cuyo origen no es humano, que es la Verónica, probablemente el manto sagrado de Turín y sin lugar a dudas, porque la otra quizás para algunos dudar, es obviamente la Virgen de Guadalupe. Eso está hecho en un saco. Ok, atención. Revisemos en general para que entremos a conversar de detalle en detalle cuáles son los otros misterios que engloba este tremendo
tremendo cuadro, que era tal como está descrito en Apocalipsis, pisando esta luna con la cantidad de estrellas, que no son cualquier estrella, ya lo veremos, y un largo etcétera. Y sí, como usted decía, ella está encinta. ¿Por qué? Porque está a pocos días de dar a luz, porque esto se presenta 2 semanas antes del 25 de diciembre. Atención. El médico y matemático José Ignacio Bartolacci, intrigado por la resistencia de la yate al paso del tiempo, decidió en 1788 experimentar con los efectos del tiempo y las condiciones en las que se encontraba la imagen. Bartolacci hizo pintar una copia de la Virgen sobre una yate y la colocó en la capilla del Pocito a 100 metros de la original. 7 años más tarde, la réplica fue retirada. Abrieron el cuadro, sacaron el ayate y se les partía sin más, se les pulverizaba. Una especie de degradación química que ya no había consistencia ninguna. No es menor lo que se está diciendo en esas declaraciones, porque estamos hablando de un manto que está construido con fibras nobles, son fibras orgánicas que con el paso del tiempo es ineludible que se pueda deteriorar de alguna u otra manera. De hecho, las fibras más naturales duran, no sé, 20 años y están muy bien conservadas. Y por lo demás, para que sea una pintura, el lienzo debería estar muy bien preparado previamente para que también esa pintura pudiera durar la cantidad de años que tiene hasta el día de hoy. O sea, hay muchos misterios que parten un poco desde el tecnicismo de la pintura. Ese ejercicio que acaba de mencionar Monty se han hecho a lo largo de esta fecha para hacer experimentos. Cada vez que a alguien se le ocurre, ¡ah!, se me acaba de vender la polleta y ya sé por qué dura tanto esta pintura. Háganla como nosotros queremos. Y le echan algo y dicen, seguramente Juan Diego tenía muchos vegetales que llevaba en su saquito, entonces algunas de esos pigmentos quedaron grabados o sirvieron como conservantes. Ya, hagámoslo así. El que más ha durado imitando la pintura de cómo está hecho la Virgen de Guadalupe fue 7 años. Esto lleva 500. O sea, después de los 7 años no se ve nada. Queda borrado como una mala fotocopia y esto lleva más de 500 años. Ojo, no solo eso, es que, perdone, no es que me adelante, pero de hecho, fíjate que entre las explicaciones le preguntaron un premio Nobel de Química, ya, por lo menos digamos, ¿de qué pintura está hecho esto? Uy, ahí, estaba encima, toda la comitiva, de que con un bisturí iban a sacar un trocito, digamos, de la pintura, y todos esperando, digamos, el resultado, y decimos, ya, pues, ¿de qué está hecho? ¿Con qué se pintó esto? No sé. Esto no está dentro de la tabla periódica de elementos. No sé con qué está pintado, porque no existe en la Tierra. No está afuera. No sé con qué está pintado, dijo él. Pero ¿cómo? Pero si usted es que no sé cómo está hecho eso. No lo sé. Es que es realmente impresionante. Ahora, nosotros hablábamos de que esta Virgen que aparece, entre otras cosas, porque ya le decía sobre el color de las manos, que es como la unión de los pueblos, maravilloso. Ese era el mensaje que traía, como decía Monty. Es la que está citada en el Apocalipsis. Ojo que en el Apocalipsis dice que la Virgen que está representada en la escritura del libro de Revelaciones, dice que está encinta. Entonces ella estaría encinta. Y tiene toda la razón, porque esto aparece pocos días antes del nacimiento de Jesús, 25 de diciembre. Ok. Falsa. Las estrellas que aparecen y que están citadas, ¿cierto?, en realidad obedecen a una constelación. Esto es impresionante, porque de esto no cabe la menor duda. Y cuando alguien por ahí dijo, pero están así, fueron a preguntarle a un astrónomo. Y tiene que ver con que finalmente las estrellas que aparecen en el manto, ¿ven las estrellas que tienen? Se ve clarísimo. Es exactamente, ni una más ni una menos que las estrellas de las constelaciones de las 6 de la mañana de ese día de diciembre, cuando esta pintura nace. Perdónenme, pero en 1531, que si bien tenían sus gracias, la gente de esa época no tenía el nivel agudo de la astronomía de hoy. Vale decir, el manto de la Virgen es una impresión de cómo estaba el cielo en relación a la posición estelar del planeta Tierra, con todo el manto estelar de aquel día, de aquella hora. O sea, perdóname, o sea, no sé ni qué decir. O sea, que algo que en ese minuto era imposible de falsear. No, ni ahora. Era imposible. Incluso ahora sería muy complejo. Estamos analizando esta pintura, esta obra milagrosa, ni siquiera sé cómo llamarlo, pero también se habla mucho de que los ojos, la mirada,
en este manto que está impregnada también ocultan, Salfate, una especie de misterio o una prueba más de su divinidad. Absolutamente. Esto se le ocurrió muy tarde, porque ya cuando empezaban a dar cuenta de todo lo milagroso que representaba esta figura, alguien se preguntó que si es que los ojos de la Virgen ¿acaso no estaban tan vivos como parecía ser el resto de simbolismo de la pintura? Si incluso aceptaba el fenómeno de Purkinje Sanso. ¿Qué es esto? Es algo que solamente tienen los seres vivos y particularmente dadas las propiedades de la retina, que son los ojos de cualquier persona, ser humano vivo. Lo que estamos viendo es que tus ojos funcionan como un espejo. O sea, en la figura A a la figura B vemos cómo si yo le sacara una foto a cualquiera de los ojos de nosotros, finalmente funciona como un pequeñito sistema especular que le saca una foto de lo que están viendo. O sea, yo puedo ver a la Monty que está al frente tuyo si yo quisiera una foto, Michael, porque yo podría en tus ojos ver lo que tú estás viendo. Ahora, esto es una pintura, y una pintura, insisto, lo digo solamente para hacer un símil, para hacer un comparativo, para que usted lo entienda, hecho en un saco de papa. Y aquí es cuando deciden, a ver, agarremos los microscopios, todo esto cuando pasaron cientos de años, y cada vez que hay una nueva ciencia y un nuevo instrumento de medición, van donde la Virgen de Guadalupe y ven si encuentra otra cosa. Querían ver si existía este efecto que solo lo tienen los ojos de algo que está vivo, de un mamífero particularmente, sobre todo los seres humanos. Le hacen el acercamiento al ojo y se encuentran que no solo las estrellas tienen que ver con las 6:45 de la mañana de ese día del 12 de diciembre de 1533, sino que lo que aparece en los ojos de la Virgen de Guadalupe, de la tilma, de la morenita, es lo que pasa cuando Juan Diego tira el saco, aparecen las flores y se dan cuenta que está la pintura, todos los que estaban alrededor en ese momento, tal como está en la crónica del Éxtasis, aparecen los ojos de ella. Claro, es como una fotografía instantánea del momento. Eso es, exactamente. O sea, tenemos es vida. Claro. Está viva. Está reflejando esta Mira, vida. es que te tengo un dato más de por qué te prueba que el cuadro está vivo. Esto es solamente el tema de los ojos. Vamos a ver cómo fue aquel momento cuando fue descubierto semejante milagro. Dice así. El ingeniero peruano José Aste Tonsman, retomando algunos estudios efectuados en los años 60, según los cuales en los ojos de la Virgen estaban presentes figuras humanas, hace un descubrimiento excepcional. Digamos, el primero que yo descubrí que me llamó mucho la atención es un indígena que está sentado con las piernas cruzadas, como lo hacían en esa época los mexicas. Tiene muchísimo detalle. El indígena que está sentado tiene una argolla en la oreja. El grosor de la argolla es más delgado que un cabello. El profesor también individualizó la que debería ser la figura del obispo y que corresponde perfectamente a algunas pinturas de la época en la que hay retratos de Juan de Zumárraga. Oye, son 13 figuras humanas que se ven justamente en este reflejo. Es impactante lo que estábamos viendo. Lo que estamos viendo en sus ojos y que están distinguidos uno de otro, donde se ven, claro, porque el ojo de derecho e izquierdo de cada ser humano detecta una pequeña variación de ángulo con respecto a lo que tiene al frente. Lo que aparecen ahí son 13 figuras. Un sirviente, ¿cierto?, casi desnudo, que es como propio de los indígenas de la época. Un joven que vendría siendo el traductor de Zumárraga, cuando se le hablaba náhuatl, ¿cierto? Todo Juan Diego le explicaba lo que estaba viviendo con los milagros de la Virgen. La imagen de Juan Diego mismo con una tilma alrededor del cuello que era parte de la indumentaria donde se generó este cuadro. Una esclava negra que estaba ahí presente, como lo indica obviamente la crónica, y una familia indígena con padre, madre, hijos y abuelos. Y en otro incluso se ven parte de las personas eclesiásticas que no daban crédito a los ojos cuando estaban viendo la espontánea formación de esta pintura en este saquito tilma, digamos, hecho en un ayate. Ahora, quiero que hablemos con respecto a la preservación. No solo eso, cuando digo la preservación no solamente digo en el tiempo, que lleva más de 500 años, acuérdense que las mejores imitaciones no duran más allá de 7 años. Este cuadro recibió 2 ataques, uno casualidad pero mortífero y otro que fue adrede, que fue un ataque de índole terrorista.
usted ni siquiera va a poder creer, y yo esto lo pude presenciar con mis propios ojos, el milagro que sucedió con respecto a este cuadro, donde todo estalla, donde todo se hace añicos, excepto esta pintura. Eso y mucho más, aunque usted no lo crea, este cuadro tiene la misma temperatura que un ser humano, aproximadamente 36 grados Celsius. Todo eso y mucho más a la vuelta de esta breve pausa comercial. Se viene lo mejor. ¿Pero por qué con comerciales? Porque hay que... Estamos en Así Somos. 500 años. De hecho, los primeros 300 años sobrevivió sin ningún vidrio, ninguna protección. A la que te criaste. Hoy día está bien cuidadita y todo, pero aún así... Es un saco, no resistiría para nada. De hecho, estaría completamente deteriorado, ya como el ropaje que es donde se sostiene la imagen de la Virgen de Guadalupe. Como les decía, cuando se hacen imitaciones, cada vez con una nueva teoría, dice alguno, ya sé por qué ha durado tanto. Porque en aquel tiempo habían unas plantas que eso cubren de cierto aceite. No hay caso. Lo máximo que ha durado son 7, algunos 10 años y todo lo demás. Tenemos obviamente la explicación. No, en realidad no es una explicación. No hay. Es el asombro de parte de un científico, como en el caso del doctor Adolfo Orozco, físico e investigador. Dice, el estado extraordinario de conservación de esta reliquia sagrada está completamente fuera de todo tipo de explicación científica. Todas las telas similares a la tilma que fueron colocadas en ambientes húmedos y salinos, como en la región donde está emplazada, finalmente no duraron más de 10 años. Ojo, no duraron más de 10 años el soporte. La pintura, cuando tratan de imitar, de dibujar algo parecido, no dura la nada, ¿sí? Porque comienza a absorberse, comienza a descascararse y todo lo demás. Entonces, eso ya es algo que desafía la ciencia por donde se le mire. No, y estamos hablando de una búsqueda constante que ha durado 500 años, ya casi equipos multidisciplinarios que han tenido desde especialistas en artes, conservadores, han tenido oftalmólogos de por medio también, ingenieros que han aplicado tecnología digital. Cuando apenas salió la tecnología digital de fotografías ahí para poder ver cuál es la explicación de todo esto, ni siquiera trazados de pincel se han podido hacer hallazgo de eso, ¿no? Eso es muy importante, porque fíjate que la conclusión que han llegado algunos es que esto ni siquiera fue pintado. No hay alguien que agarró pintura y como que hizo, con lo que decíamos, si... no hizo pincelada, no está hecho. Es como el una efecto de una hoja de impresión perfecta, así como si la luz hubiera teñido. De hecho, ojo, cuando estuve allá, alguien me explicó que está hecho de manera tan inteligente que como todo saquito, tiene hoyo, imperfecciones, y eso está ocupado por la pintura. O sea, cuando tiene ciertas líneas negras, que es como parte del dibujo, esos son orificios que tiene de origen. Es como que ocupó los detalles e imperfecciones, obviamente, para hacer la pintura completa. O sea, está hecho de una inteligencia viva, por así decirlo. Ahora, ¿cómo es el tema de la pintura, de la preservación de los colores? Con tal usted como la ve, hasta el día de hoy. Así es como hablan los expertos respecto a la insólita situación a más de 500 años de la creación divina de la Virgen de Guadalupe. El brillo de los colores de la imagen de Guadalupe tampoco parece sufrir el ataque del tiempo. Tenemos descripción de cómo la veían, la han visto a lo largo de la historia y los colores que tenían y han permanecido. Tenemos pinturas que se conservan y conservan su color porque tienen toda una base de preparación y tienen una protección, un barniz final que va a proteger los colores. Y aún así, lo que pasa es que el barniz que se les ponía se va oxidando. Es que sabes que es impresionante porque acá un poco tocan lo que en el primer bloque hablaba la Monty, de que no hay una preparación. Y si es que existiera una preparación de la tela para cuidar el color, qué sé yo, eso no habría durado más de 500 años como dura hasta el día de hoy. O sea, estamos frente a un milagro vivo, frente a una tela que está viva y que ha enfrentado a lo largo de todos estos años distintos sucesos que la han visto, la han puesto en peligro. Tú lo adelantás un poquito, Salfate. Uno un accidente y el otro ya un atentado. Hay dos en particular. El primero fue en el año 1785 y esto fue casualidad. Y yo repaso esto y lo explican muy bien cuando uno visita la basílica. Y es porque una persona que estaba a cargo del cuidado y limpieza de la basílica en general estaba con un desmanchante, que en realidad es un, ¿cómo se llama? Un bleach, es un químico, es un diluyente. Muy bien, muchas gracias. Que finalmente comienza a limpiar. Súper corrosivo. Imagínate, a ti te cae la ropa y lo primero que hace es teñírtelo. O sea, lo deja completamente desmanchado. ¿Ok? Para el pelo y todo lo demás. Entonces está limpiando. Y se le vacía parte del contenido sobre la pintura.
O sea, él se quería matar y el resto lo quería colgar. Pero literalmente. sobre la pintura, Le cayó directamente la pintura. Si no tenía vidrio, no estaba protegido. Si estamos hablando en 1785, la verdad es que no había mayores cuidados y pensaban que el milagro cuidaba solo la pintura, que de hecho ha sido así. Ya, aquí pasó lo siguiente. ¿Dónde cayó esto? Cayó como de la mitad hacia abajo, el lado derecho de la pintura. Si tú ves ahora y te das cuenta que no lo notas, es porque pasó algo impresionante. De partida, esto no solo tendría que haber descolorado la pintura, sino también haber agredido a tal punto el soporte que tendría que haber empezado a deshacerse. Contrario a aquello, estamos viendo la pintura original, la pintura se empezó a regenerar, ojo, y todavía lo sigue haciendo. Esto fue en 1785 y cada 5 años se dan cuenta que recupera 1 centímetro. Se está repintando de nuevo. Con el paso de 1785 hasta ahora, la gran manchota que quedó ha ido recuperando espacio y vuelve a pintarse. O sea, bueno, de partida el caballero, dicen así como, o sea, se entregó, así como, mátenme ahora. O sea, le pidió perdón, esto no se quería separar de la Virgen, le pidió disculpas, y sola finalmente lo dejaron así, y con el paso del tiempo se dieron cuenta de que él logró morirse tranquilo, porque en los 30 años más que le quedaron de vida, vio que la mancha comenzaba a desaparecer y la pintura volvía a hacerse en su estado original. O sea, eso es un hecho. Basta, aquí nadie le metió más. Y hasta el día de hoy, ¿hay registro de alguna restauración autorizada, por ejemplo? No, no se hace. No, eso no se ha hecho nunca. No, está prohibido. Está siempre prohibido. Sí, lo que vemos hoy día es tal cual desde hace 500 años. Con los colores originales, según dicen, porque tiene esa viveza. Pero espérame. O sea, yo estuve, o sea, no... Tú la viste en Es que no sé... Y los colores son así. Es que no hay explicación. Son Espérate, tan es que no solo eso, tú no ves... No solamente vas con la información, tú te paras frente a este cuadro... Y te genera... Sin lugar a dudas. Yo no, como te digo, yo no me siento vinculado a estas creencias en particular, pero tú lo ves y tú decís, wow, así como yo empecé como a caer, así como, uy. Pero, ¿alguien ha tratado de darle una explicación a esto? Que a mí me parece que estamos frente a una tela que está demostrando vida, está viva, que se esté regenerando. Es como, ¿de dónde sacáis una explicación lógica? Creo que es imposible que exista. Pero han tratado también, así como vieron la pintura y todo, analizar, y imagino que están de brazos cruzados. Absolutamente, y lo importante es que sí se han hecho todos los estudios científicos, incluso con premio Nobel de Química. O sea, imagínate, ¿qué te puedo decir? Wow. Ahora, hablamos de un segundo atentado. Este fue a propósito. Esto fue en 1921 y fue hecho por un activista anticlerical. Ya, atención con lo siguiente, vamos a ver un registro y aquí se producen casi 2 milagros en uno. Siendo el principal que no le haya pasado nada a la pintura. Cuando ustedes vean las proporciones de dónde ocurre el atentado, a qué distancia está la pintura, y que incluso en aquel momento sí tenía un vidrio, 1921, ya mucho más contemporáneo, es para no creerlo. Y sin embargo, esta es una invitación precisamente a creer. Atención. Era la mañana del 14 de noviembre de 1921, cuando Juan M. Esponda, un individuo pelirrojo, nacido en Chiapas, en plena misa realizada en la antigua Basílica de Guadalupe, se acercó al cuadro para ponerle un ramo de flores, dentro de las cuales estaba oculta una bomba. Todo pareció normal, pero minutos después, una tremenda explosión sacudió al templo. Los feligreses, cegados por el desconcierto, voltearon hacia el cuadro y observaron que no le había pasado nada. Posteriormente, trataron de linchar al autor del atentado, quien fue sacado del lugar, casualmente por un grupo de militares. Posteriormente se supo que Juan M. Esponda trabajaba en la secretaría particular del entonces presidente Álvaro Obregón. Después de ese episodio, aumentaron los devotos de la Virgen Morena. A ver, la distancia, para que ustedes entiendan, en aquel momento es como lo que está a nuestra espalda. En la pantalla está la Virgen. Y donde yo estoy, ahí estaría la Virgen. En aquel momento, donde yo estoy sentado es donde pusieron la bomba. Están estas típicas bancas donde uno se arrodilla a rezar. Esa es la distancia que había en 1921. Eso es nada. Quedó todo, están las fotos que le saqué a la basílica, quedó todo astillado, pusieron una bomba. Quedó todo astillado, todo corrido para atrás. Para allá no quedó nada, así quedó todo hecho añicos. La cruz que estaba frente a la Virgen quedó doblada. Dicen que la protege. Yo tengo fotos que ya vamos a ver, que le saqué esa foto. Y a la Virgen, que está ahí, está a 5 pasos,
no le pasó nada y el vidrio no se rompió. Eso es un imposible con la onda expansiva. Que digo, todas las bancas de madera quedaron astilladas y corridas para allá y al cual no le pasó nada. Eso fue un ataque a propósito y la Virgen... Claro, porque estamos hablando de un vidrio común y corriente, no como el que tiene hoy día, que es como blindado. Sí, no, para nada, 1921. Claro, puede resistir cualquier tipo de ataque, pero en el 1921 me imagino que estamos hablando de una protección bastante precaria. Sí, no era nada, no, o sea, no estaba protegida en realidad la Virgen. O sea, la protección era para el clima, en el fondo, para que la gente no escupieran encima. Por ejemplo. No pensando en un atentado imposible. Sí. Exactamente. Entonces, ese fue el atentado que es bastante impresionante y yo ya les voy a mostrar que yo saqué una fotografía a la cruz que dice que su hijo la protegió. Oh. La cruz, como está en una representación de Jesús, de la cruz de Jesús, dice que se dobló entera. O sea, para que tú entiendas. ¿Y eso se mantiene así, tal cual? Sí, lo tienen exhibido. La cruz, que es más o menos de este tamaño, que estaba al frente, producto de la explosión de metal firme, quedó doblada entera. Dicen como que lo hubiera protegido. Todo eso lo vamos a mostrar. Ahora, mucha atención a lo que decía antes Monty. Otra cosa que llama particularmente al desconcierto es las técnicas de pintura. No se descubrió cuál técnica, no se sabe de qué manera está hecho. No se sabe con qué materiales están hechos las pinturas. O sea, no se sabe si es de origen vegetal, si es una pintura de un cuadro renacentista. Así es. Bueno, corresponde por lo demás. Finalmente no tienen idea cómo esto fue pintado. No solo eso, la temperatura tiene una... o sea, el cuadro tiene una temperatura entre 36 y 37 grados, que es la temperatura de un ser humano, que es como si estuviera viva. O sea, un largo etcétera. Así es. Ya se viene, Salfa, por favor, manténme ahí la conversación porque está ahí. Impresionante, de verdad. Qué linda imagen. Salfa, ¿cuánto mide esa pintura? Yo te diría que mide aproximadamente como 50 centímetros más o menos. ¿De alto? Sí, claro. Ahí son cosas que te explican con respecto a todas las representaciones simbólicas. Cómo es tanta la gente que le va a ver que, para que se entienda, está en altura, ¿cierto? Está como unos 10 metros más o menos de uno. Y abajo, ¿qué es lo que hay en el suelo? Es una escalera mecánica, para explicarlo, Michael, que es por donde uno se para y el tiempo que dura así la escalera mecánica es lo que tú tienes para verlo y después te puedes devolver. Yo tuve la oportunidad de hacerlo 25 veces ya que no había nadie. ¿Qué me decía? Que esa era la cruz de la que tú nos hablabas en el bloque anterior. O sea, quiero que entiendan que la explosión dejó así esa cruz. Pero al cuadro que estaba inmediatamente detrás no le pasó nada. Perfecto. Lo que... A ver, yo creo que está claro, no es posible que eso ocurra. Sí. O sea, aunque tuviera un vidrio blindado, por último sale volando, digamos, porque una cosa es que tenga un vidrio blindado, que no es el caso, y el otro es el marco. O sea, sale volando todo lo demás y el vidrio queda a salvo lejos para allá. Esa es la escalera que yo te digo. Uno se sube y debe tener, digamos, unos poquitos metros y uno se devuelve para el otro lado. Entonces ahí uno va pasando y la puede grabar, fotografiar, hacerle una petición, etcétera, etcétera. Yo pasé un montón de veces porque, insisto, por una cosa insólita, no había nadie. Eso no suele pasar, de hecho, la gente no me quiere. Entonces, por eso yo en el video grabo y muestro para la escalera. Y no había nadie, estaban todos en misa. ¿Cuál fue tu sensación, Salfate? Porque a lo mejor es difícil transmitirlo, pero la sensación hace un rato te emocionaba y hablando, de hecho, de la Virgen. Sé que yo siempre lo destaco así. Para mí, este es el resumen, para mí fue una confirmación. Una confirmación de que eso es un milagro. Una confirmación de que ese cuadro transmite algo en particular. Yo lo reconozco, no es para ponerle más color, pero me fui de ahí y no iba callado y me sentía un poco embebido por la situación, porque te transmite algo. Yo estaba en otra, un rato antes había ido a las pirámides, después más rato íbamos a un restaurante en la plaza y me puse a llorar, digo. O sea, estaba tomado por la situación. Y aparte es muy particular lo que genera. Estar en ese lugar que es tan grande, o sea, yo nunca he estado ahí, pero se ve que es enorme y tiene un aforo... No es más grande que el templo motivo de Maipú. Dice que tiene un aforo para 10.000 personas. O sea, igual es un lugar grande. No. ¿O no tanto? No. ¿Menos que eso? Sí, menos. Yo creo que es que afuera, la explanada, sí, no, eso es gigante. Ya, pero la basílica en sí mismo más o menos como es como menos que la catedral, me atrevería a decir de pasar más. Ahora, da lo mismo. Lo que contiene adentro es
es una cosa maravillosa. Y tiene un pequeñito museo por la antigua capilla que había al lado, perdón, la antigua basílica, porque producto de los sismos y los terremotos, que en México, al igual que nosotros, muy sísmicos, la están refaccionando. Entonces la pasaron a esta muralla principal que le tenían reservada. Por eso está un poquito más en altura que de costumbre. Y como tú decías, esa es la cruz. Mira cómo quedó producto de la explosión, que de hecho no tuvo deterioro, solamente se dobló. Y lo que cuentan ellos es que, como está así, es como que protegió a su mamá. Jesús protegiendo a su madre de que las personas no le hicieran nada. Mira, es milagro tras milagro. Y aquí un poco lo que yo te describí a propósito de esto, que los aspectos humanos de la tilma. La morenita tiene características fuera de lo común. En 1979 el doctor Philip Callahan, ¿cierto?, que es un biofísico de la Universidad de Florida, descubrió que el tejido mantiene, esto es en infrarrojo, que es cuando detecta el calor, tiene una temperatura entre 36,6 y 37 grados, que es lo mismo de un ser humano normal. Y todos los exámenes, y a propósito de cómo está citada en el Apocalipsis, la Virgen de Guadalupe está encinta, está esperando a Jesús, porque las dimensiones del cuerpo hablan de aquello. Y ojo, esto fue el 12 de diciembre, muy cercano al 25, que es cuando ella finalmente trae al mundo al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, como se le llama. O sea, yo creo que eso y otras cosas que se han quedado en el tintero, yo creo que son pruebas más que suficientes para entender de que es un milagro. Y si uno tiene la oportunidad de estar frente a aquella pintura, créeme que no te quepa la menor duda, se siente, se siente. Cuesta hacer una reflexión de tanto milagro seguido, de tanta instancia que hemos revisado hoy día, pero yo les quiero contar algo, muchachos, que es muy importante también. Porque quedarte con un niño en casa a veces es complicado. Bueno, imagínate con 300. En mayo es nuestra colecta anual y no vamos a poder estar en las calles. Por eso te necesitamos más que nunca. Mes de mayo es el mes de María. María Ayuda Colecta Nacional Digital. Haz tu aporte en mariaayuda.cl/colecta 2020. María Ayuda. Protejamos la infancia para un mejor futuro. Fuerte el aplauso para esta linda labor social que realiza María Ayuda, Monti. Oye, buenísimo el capítulo, de verdad muy mágico, a pesar de que científicos han tratado de dar explicación a este manto que perdura hasta el día de hoy tras 500 años, no han logrado de dar ninguna respuesta. Así que nos vamos con esa magia para la casa. Muchas gracias, Juan Andrés Alfate, por el capítulo de hoy. Muy divino. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, por supuesto, en otro capítulo de Así Somos. Que estén bien. Cuídense.